El desamparo de la ciudadanía mexicana asociado a la pérdida total de la identificación nacional con las instituciones gubernamentales deriva de un clima de ineptitud, corrupción e incertidumbre económica y social, lo cual nos obliga a poner signos de interrogación al pasmado liderazgo nacional, ese que además de no saber cómo controlar el crimen organizado, mucho menos sabe cómo lograr el desarrollo del país. Creo que estamos con un comportamiento mediocre para los próximos años. Ahí nomás manteniéndonos arribita del agua, sin un crecimiento dinámico. México tuvo 30 años en el que crecíamos a más del 6%, con estabilidad de precios. Incluso fuimos denominados el milagro mexicano durante la época del 40 al 70. Bueno, ¿por qué no lo podemos volver a hacer? Pero antes teníamos un gobierno con liderazgo. Hoy, a mi juicio, uno de los graves deficiencias que tiene nuestro país es de que no hay líderes. No hay líderes en el sector público, no hay líderes en el sector empresarial, no hay líderes en el sector laboral, no tenemos liderazgo. Y un país como el nuestro necesita liderazgo, necesita gentes en plural, que señalen el camino, que señalen el rumbo y que decidan las estrategias económicas que conviene para llegar al destino que se ha fijado. No lo tenemos. Yo recuerdo en mis tiempos cuando el presidente de la República hablaba, pues todo el mundo permanecía en silencio y escuchaba lo que el presidente de la República tuviera que decir. Hoy en día, y no me refiero nomás a la época actual, sino en épocas anteriores, oye uno al presidente y le cambias de canal, porque ya no te interesa lo que dice, porque lo que dice es superfluo. Pero cuando un líder político tiene como objetivo central desbancar al adversario, ese es su objetivo, pues estamos mal. Un objetivo de político de estatura debe ser cambiar las circunstancias, mejorar las condiciones de vida de la mayoría y no nada más darle en la torre al adversario. Yo creo que en este tema lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el coeficiente tributario en México. ¿Qué quiere decir coeficiente tributario? El coeficiente tributario es la relación entre el total de impuestos que cobra el gobierno y la economía en su conjunto. El coeficiente tributario en México es de 10-11%, uno de los más bajos del mundo. En América Latina, el único país que tiene un coeficiente tributario menor que el nuestro es Haití. Brasil tiene el 32%, nosotros el 10%. Con 10% de coeficiente tributario es muy poco lo que puedes hacer para atender las necesidades sociales, económicas y políticas del país. Y no hay más que de una sopa, hay que aumentar impuestos. Hay que aumentar impuestos, a mi juicio, a los que más tienen. Yo creo que los ricos en México pagan muy pocos impuestos. El PRI dijo en una situación verdaderamente equivocada y electorera que no al IVA, alimentos y medicinas. Eso hay que cambiarlo. Ahora en esta crisis que estamos viviendo en los países europeos, todos han aumentado el IVA como manera de aumentar la captación, el monto de ingresos que el gobierno puede tener. Y luego tenemos un grave problema de gasto. El gasto en México está concentrado en el gasto corriente, en el pago de salarios, sueldos, una serie de canonjías por aquí y por allá. El gasto de inversión se ha reducido muchísimo. No hay transparencia. No hay rendición de cuentas. Los gobernadores hoy en día, con eso de las transferencias federales, pues hacen del dinero lo que quieran. Le pasan un cachito a los presidentes municipales. Entonces tenemos mucho que hacer del lado del gasto público y mucho que hacer del lado del ingreso.
Y lo más fácil, a mi juicio, es ampliar la base del impuesto al valor agregado. Reducir todos los agujeros o tapar todos los agujeros que hoy en día tenemos. A lo mejor bajar un poquito la tasa, en lugar del 15 bajarla al 12, pero que sea mucho más parejo. Y solo así podemos tener el monto de recursos que un gobierno como el mexicano necesita para carreteras, centros de salud, escuelas, seguridad, etc. En México no ha habido una reforma fiscal más que en el año de 1980, cuando se introdujo el impuesto al valor agregado. Lo demás han sido puros parches. Cositas chiquitas como lo del año pasado, de aumentar el IVA del 15 al 16, aumentar la tasa marginal del impuesto sobre la renta de 28 a 30. Pero son parchecitos. Una verdadera reforma fiscal requiere una actitud mucho más profunda que lo que se ha hecho. Repito, lo único importante que se ha hecho en México en los últimos 70 años es el IVA. El presidente del empleo resultó ser el presidente del desempleo. Y cada muchacho joven desempleado es un caldo de cultivo para que sea cooptado por la delincuencia y por el crimen organizado. Estamos en una circunstancia política donde nadie tiene altura de miras. Todo mundo busca solo el objetivo de corto plazo y, en la medida de lo posible, la obtención o el mantenimiento del poder. Yo creo que si no cambiamos en cosas fundamentales, como es el papel del gobierno para ser un gobierno más promotor, podemos encontrarnos con un problema de conflicto social. Hasta ahora no ha sucedido, yo espero que no suceda, pero definitivamente los elementos están ahí de cierta decepción, descontento, frustración. Y no, esto basta con platicar con cualquiera, ¿no? El muchacho joven que salió de la universidad pero no tiene trabajo. Bueno, pues es un frustrado. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Yo creo que vamos a estar nadando de muertitos. Vamos a tener un comportamiento mediocre y tapando hoyos por aquí, tapando hoyos por acá, atendiendo la presión social que surge en Oaxaca o en Nayarit, pero no contemplo un futuro prometedor. Creo que vamos a andar con una modesta medianía en los próximos años.